Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esta noche vamos a tener un informe exclusivo, fuimos a Venezuela, fuimos al corazón de Smartmatic y la verdad es que te vamos a dar las razones, los argumentos, te vamos a dar las conclusiones que han sacado ya la gente que ha sufrido a Smartmatic en otros países. Estuvimos en Venezuela, si podés mostrar las imágenes, Jorge, estuvimos justamente hablando con todos los protagonistas de lo que fueron las elecciones y de lo que fueron los técnicos que analizaron justamente el sistema de Smartmatic. De eso vamos a estar hablando hoy, vamos a escuchar las voces más cercanas a Smartmatic, vamos a hablar de la oposición, vamos a hablar del oficialismo, porque es como algo reglamentador. Smartmatic se ha metido en las elecciones de distintos países de América del Sur, de a poco fueron desplazando a los españoles de Indra, inclusive en algunas provincias argentinas también ingresaron. Y ¿sabes qué? Los principales dirigentes de Cambiemos criticaban justamente a Smartmatic cuando actuaban en distintas provincias argentinas en elecciones sumamente reñidas, justamente como la que supuestamente tendríamos el próximo domingo. Pero vamos a empezar por el comienzo. El fin de semana estuvimos viendo básicamente lo que sucedía en las redes. En las redes el presidente Mauricio Macri pedía por favor que le dijeran cuáles eran las razones por las cuales... Perdón, que no dijeran las razones por las cuales lo votarían. ¿Sabe por qué? Porque ha cerrado Sanela. Sanela es una planta, digamos, de alguna manera ensambladora que está en Cruz del Eje. Cruz del Eje está a 144 kilómetros de Córdoba capital. Es una ciudad bastante pobre, de 52.000 habitantes. Muy pobre, te digo, porque en general no hay otro laburo que esta o Canteras Quilpo. Canteras Quilpo te lo mostrábamos hace un año y medio exactamente, cómo había cerrado casi toda una ciudad que laburaba justamente para la cantera, para tratar de vender la cal. Ya no se vende cal, no hay construcción, evidentemente cayó eso en desgracia. Y lo que estamos viendo ahí es justamente la planta ensambladora de Sanela también en Cruz del Eje. Es decir, se han quedado casi sin laburo. Casi sin laburo la gente, los 52.000 habitantes, solamente viven del Estado. Solamente pueden ser docentes, hay mucho servicio penitenciario, porque ahí hay una cárcel en Cruz del Eje. También hay policías, muchos policías, y en general se termina ahí el laburo. El laburo lo tiene que dar el Estado y si no, no hay absolutamente nada. Después la gente dice, claro, ¿cómo subsidian o por qué hay tanto laburo del Estado? Y hermano, si vos te dedicás a cerrarles la única fábrica o el empleo de calidad, evidentemente que te quedás sin absolutamente fuentes de laburo. Así está la fábrica desde adentro, el planta ensambladora. Habían soldado la puerta principal, esto nos lo muestran justamente los empleados de la empresa Sanela. Fíjate, está todo devastado, no hay absolutamente nada. De hecho hay conciliación obligatoria, pero evidentemente que se ha parado absolutamente la actividad. Y esa conciliación obligatoria básicamente es para pasar un poco las PASO y quizá la elección general, y todo vuelve a foja cero. Esto está pasando en el 2019 con la empresa Sanela. Pero ¿sabés qué? Vuelve Jorge. Esto es 2019, estas son las imágenes de antes de ayer. Te dijimos que no era el problema Macri, el problema es el neoliberalismo. Año 1995, la misma política y casi que los ídolos de Mauricio Macri provocaban esto. Fíjate, nos fuimos al año 1995, Sanela en concurso preventivo. Estamos en martes 7 de marzo de 1995, el fabricante de motos Sanela se presentó en concurso preventivo, tiene dificultades para conseguir crédito, mirá vos, la misma dificultad que hoy, y hacer frente a compromisos vencidos por 10 millones de dólares. La empresa se diversificó hacia electrodomésticos y pesca, es decir, la misma, exactamente calcada situación sufre la empresa Sanela. Pero este no es el resultado, solo el resultado de la empresa Sanela. Este no es el resultado de las políticas de Mauricio Macri aplicadas y cómo reventó Sanela. Hay cosas un poco mayores, digamos. El resultado es un poco mayor, un poco más fuerte, un poco más tremendo. Fíjate lo que pasó con casi todas las empresas. En 4 años cerraron casi 20.000 empresas, la peor marca desde el año 2001. ¿Escuchaste bien? En 4 años cerraron casi 20.000 empresas. El presidente Mauricio Macri llega a las primarias abiertas, a las PASO, sin nada que mostrar. De hecho, en campaña el oficialismo se encargó cuidadosamente de ocultar todas las estadísticas económicas y sociales de sus 4 años de gestión. A tal punto que Mauricio Macri te pide a vos, si lo votás a Macri, que le digas solamente que lo votás. No le expliques por qué ni por nada. O si querés, puteame pero votame. Este es el resultado de las políticas justamente neoliberales. ¿Te das cuenta, no? Lo que vas a ver ahora es justamente eso, es votame con el corazón. Cuando no hay argumentos racionales después de 4 años de gobierno para que vos votes a Mauricio Macri, todos sus funcionarios dicen esto, dale.
Cada uno, cuando la gente me dice, la gente va a votar con el bolsillo, va a votar con la cabeza, va a votar con... La gente vota con esto, la gente vota con esto. Lo que hacemos es ver qué ocurre en la... más que en la mente, en el corazón de los votantes. Con el corazón, no con discursos. Nos acompañas con tu voto. Y les voy a hablar desde el corazón. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Lo que hacemos es ver qué ocurre en el corazón de los votantes. La gente vota con esto, la gente vota con esto y con lo que siente acá de cada uno de nosotros. Sí, no, y acá también, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no, y acá también, ¿eh? ¿Cómo? No, estoy hablando estoy hablando de la boca del estómago. Estoy hablando de la boca del estómago. Estoy hablando del corazón y de la boca del estómago, que eso que vos sabés bien quién es el otro. Se irritó, se enojó porque no hay argumentos. La verdad que el neoliberalismo no tiene más argumentos. Después de 4 años ha quedado absolutamente, fue tan rápido el proceso y todavía falta más, obviamente. Le han quedado algunas cosas en el tintero y de hecho lo dicen básicamente para seguir matando a los trabajadores, para seguir pegándole el salario, para seguir bajando el dólar, para que los jubilados cobren menos porque eso es parte del déficit fiscal y para seguir abultando la deuda de nuestro país para tener más relaciones inclusive con Estados Unidos. Pero cuando se vota con el corazón, lo que se trata de evitar, básicamente, es esto que hicieron. Dale. El sistema, te lo explicamos siempre, viene desde arriba hacia abajo y estamos hablando del norte hacia el resto de los países. Nació Smartmatic en Venezuela, pero evidentemente que esa empresa que nacía en Venezuela tenía apoyos en otros países, en los países centrales claramente. De hecho, al final quedó claro que Smartmatic era de los países centrales y cuando les convenía que ganara Chávez o Maduro, lo hicieron y cuando tuvieron que pasar a la oposición también lo hicieron. Y lo mismo hicieron en distintos países y provincias de la República Argentina. Por eso cuando fue la elección del año 2015 entre Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba y Oscar Aguad, actual ministro de Defensa de la Nación, ex candidato a gobernador en esa provincia, contrataba Smartmatic el gobernador Schiaretti. ¿Y sabes qué decía Aguad en TN? Decía lo siguiente, dale. Bueno, vamos a hablar un poco gordo. La primera, todavía está muy fuerte, muy consolidado. Schiaretti está primero en todas las encuestas y hay una diferencia importante. ¿Es verdad eso? Yo tengo confianza en la justicia de Córdoba, pero se ha cambiado la empresa que hace el escrutinio y se ha traído, en vez del correo, como es normalmente, una empresa venezolana sin antecedentes. Pero ha hecho una licitación donde apareció como única oferente esta empresa que nadie conoce y que ni siquiera aparece en Google. ¿Cómo se llama la empresa? Ni tengo idea. Venezolana y dicen que no tiene buenos antecedentes. Ahí lo dejo al tema. Esa empresa es la que ha levantado altamente sospechas en estas elecciones, muchas sospechas en distintos dirigentes, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. Y escuchá, también del oficialismo. Hoy hubo novedades respecto a esto. Ariel, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, hoy hubo novedades, primero que nada porque al mediodía el Frente de Todos presentó una medida cautelar para que se apartara Smartmatic del escrutinio provisorio de las próximas elecciones, toda vez que no hay elementos suficientes para considerar que va a haber transparencia en lo que es el recuento previsional de los votos. Están pidiendo que se aparte porque, entre otras cosas, no se pusieron las herramientas a disposición de la oposición, de los partidos que van a participar de las elecciones para poder controlar la transparencia del escrutinio provisorio. Y rápidamente es un eufemismo porque ya estamos muy cerca de la elección, la justicia tomó cartas en el asunto. Tenemos 2 placas para mostrar con lo que hizo la jueza María Romilda Servini Cubría y lo que hizo la Cámara Nacional Electoral, que dieron órdenes respecto del escrutinio provisorio. Con plazo hasta el 7 de agosto del corriente año a las 13:30 horas. ¿Qué quiere decir esto, Ariel? La jueza María Romilda Servini le dio un plazo al Estado para que responda a los cuestionamientos que hizo el Frente de Todos en relación a la falta de condiciones para lo que es el escrutinio provisorio. Sí. Hubo una presentación hoy, decíamos recién, diciendo que no están dadas las condiciones, que no va a haber transparencia. Bueno, en relación a eso, la jueza con competencia electoral les da hasta mañana a las 13:30
para que respondan a los cuestionamientos. Estamos tarde, a 5 días de la elección. Ya se hicieron simulacros que fracasaron. Digamos, no hay garantías de que el escrutinio no vaya a ser de alguna forma alterado, adulterado. No te hablo de un fraude, pero sí te hablo de modificar la transmisión de la información de modo tal de generar noticias que no sean tan desalentadoras para quien pierda al menos en estas pasos. Ya en un ratito vamos a ver si puede haber o no fraude y si puede haber modificaciones, por lo menos al principio, mediante Smartmatic. Y esta otra esta otra información es que la Cámara Nacional Electoral le dice hoy a la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo, que ponga el software que se va a usar para el escrutinio provisorio a disposición de los partidos que van a participar de la elección. Algo que debió haber ocurrido, ¿cuándo? Hace un mes. Bien. Estamos a 5 días y todavía no ocurrió. Así que ahora intiman, aunque es algo que depende del Poder Ejecutivo, el escrutinio provisorio, la justicia se mete y les dice, tienen que hacer esto, es parte de las buenas costumbres que hay en una elección, lo tienen que hacer ya, estamos a 5 días de elección. Entonces le dice, pongan el software que se va a utilizar para la transmisión de datos, para la transmisión de los telegramas con información de la votación, al servicio de los partidos de la oposición que van a participar de esta elección y que tienen que tener derecho a poder controlarla. Todo estaba funcionando bien, todo estaba funcionando muy bien. ¿Por qué crees que meses antes de las elecciones Macri lo trae a estar a Smartmatic? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Hay un negocio o hay algo que hacer en la elección? Fíjate lo que es Smartmatic en el mundo, dale. Smartmatic ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones de Venezuela desde el año 2004. Hoy tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. ¿De qué se trata este contrato que hace el Correo Argentino con una empresa que tiene un software venezolano y que va a estar involucrada en los comicios en Argentina? Una empresa de dudosa eficiencia. Our elections. A group of Venezuelan businessmen have bought an American company that supplies electronic voting machines and counts the votes. Who should worry about democracy? Smartmatic es una empresa de dudosos antecedentes que tuvo problemas en Filipinas, en Angola, en Bélgica. Las ansias de los salvadoreños y lo poco donde escoger acorralaron al Tribunal Supremo Electoral a contratar a la empresa Smartmatic, señalada en Venezuela y otros países de fraudulenta. Smartmatic won the bid for transmission of election results from the VCMs to the Comlink Central Server. For election watchdog Contra Daya, Smartmatic should be blacklisted, and the government should categorically state there will be no more foreign intervention in the country's elections. The big worry for U.S. elections is Smartmatic and other voting machine companies are private companies. They have proprietary software that can call a trade secret. Electronic voting experts say it's nearly impossible to verify if a proprietary system is tamper-proof. Smartmatic poco a poco se ha infiltrado en otros países. Bolívia, Nicarágua, El Salvador, Equador, Brasil. Temos inúmeras provas de fraudes da Smartmatic nas eleições do Brasil. Dispose of Smartmatic and look for a new one that is free of fraud. As we will continue reporting on what is an outright threat to our democracy, to the integrity of our voting system, and to our elections process. Why are you insisting on Smartmatic? Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. A ver, revisando los antecedentes de Smartmatic, los antecedentes, googleándolos recién ahora. Sí. Clarín, La Nación, Infobae, no son medios que estén en contra de este gobierno puntualmente. Y sin embargo estos medios levantaron claramente las irregularidades que hay de Smartmatic. No estamos sospechando de que Smartmatic vaya a ser fraude. Estamos diciendo que Smartmatic a esta altura del partido, faltando 4 días para las elecciones, ni a la justicia, ni a los partidos políticos, ni siquiera a los medios de comunicación más o menos afines, les ha dado una explicación razonable de cómo va a funcionar el recuento previsional. Lo saluda Adrián Royce. Él ha hecho una denuncia estuvo Patricia Bullrich en el Congreso en el año 2015 haciendo una denuncia sobre Smartmatic con vos. Adrián, ¿es así? Es verdad, sí, sí. Es llamativo que hemos visto que el gobierno salió a decir la irresponsabilidad por hacer este planteo sobre Smartmatic, pero queda en evidencia la irresponsabilidad del gobierno en contratar esta empresa cuando el ministro de Defensa tenía conocimiento de los antecedentes y la misma ministra Bullrich
por compartir una exposición en el 2015 con nosotros. En ese momento éramos fuerza de la oposición, estábamos construyendo el Frente Renovador. Yo tuve la ocasión de viajar a Venezuela, donde se construyó un comité de cooperación con Venezuela y se recibía información tanto de opositores como de oficialistas para tener lazos más frecuentes y tener información fidedigna, y allí habíamos recibido a través de un testigo protegido información sobre fraudes de la empresa Smartmatic, sospechas de alteración de votos, sobre todo en el traspaso. El testigo protegido era un funcionario de la Gerencia General de Seguridad Integral de la red de CanTV, que era la que contrataba Smartmatic, y bueno, él en calidad de testigo protegido hizo una denuncia grave contra la empresa y Patricia Bullrich se sumó a esa exposición en el Congreso, por lo cual tiene total conocimiento de esto y me parece que es una irresponsabilidad superlativa haber contratado este software, la verdad. Ya vamos a ir desglosando un poco la información que hemos traído de Venezuela. En un ratito seguimos justamente hablando de esto. ¿Cómo andás, Oscar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como diputado del Parlasur, ¿cómo es esto? Se trató el tema del posible fraude, de la sospecha de fraude que pudiera haber en las próximas elecciones en Argentina, en el último pleno del Parlasur, con argumentos que llevamos que tienen que ver con varios hechos que están generando esa sospecha. En enero se intenta decretar que los privados de libertad, la fuerza de seguridad y los que votan en el extranjero lo hagan por separado. En mayo se excluye a los parlamentarios del Mercosur de la posibilidad de ser elegidos y en el padrón no aparecen los jóvenes. Entonces, en todos los casos tiene que ver con intenciones de mejorar la posibilidad electoral del oficialismo. Con los extranjeros hubo un escándalo porque se manda un aviso llamando a votar, pero invitando a votar al actual presidente. Entonces todo eso hacía prever que efectivamente por lo menos estaban intentando jugar en las condiciones más favorables. Los de Smartmatic también se trató el tema, y bueno, ahí también planteó la propia derecha venezolana que no reconoció al gobierno de Maduro casualmente por esta empresa en el 2013. Claro, exactamente. Y después ellos mismos, o sea, el gobierno oficialista denunció a Smartmatic en la asamblea en el 2016. O sea que y ahí es cuando Smartmatic reconoce haber hecho un fraude y haber abultado los votos de la Asamblea Nacional. Lo que vamos a ver ahora entonces son las primeras entrevistas que trajimos de Venezuela. Hablamos con diputados opositores, obviamente. A ver qué nos decían. Dale. Bueno, te había dicho que en primer lugar habíamos estado trabajando con la empresa Indra. Por criterios, yo creo que de naturaleza política interna del Consejo Nacional Electoral, se decide la sustitución de Indra y aquí se contrató el sistema de Smartmatic. Y estuvimos utilizándolo con mucha regularidad. En Venezuela, el presidente Chávez creyó que la multiplicidad de elecciones era sinónimo de democracia. Algunas veces esa multiplicidad de elecciones son precisamente para eludir las elecciones importantes y para dar la fisonomía de que tienes un sistema democrático cuando en el fondo no lo es, ya que Smartmatic dijo con absoluta nitidez que habían adulterado los resultados, abultado los resultados de lo que ellos llaman la Asamblea Nacional Constituyente y pusieron a votar una cantidad de millones de personas que no participaron. Hemos tenido elecciones con dudas, la primera de Maduro y Capriles, donde el resultado fue muy ajustado y nosotros planteamos nuestras dudas en cuanto a la eventual manipulación técnica del sistema, pero como eso es tan sofisticado, pues se requiere, y por eso nosotros exigimos que para el próximo proceso electoral tiene que haber una veeduría, una observación internacional que con imparcialidad revisen el comportamiento del software, que le da una oportunidad insólita al gobierno que teniendo una aceptación popular, de acuerdo a todas las encuestas, por debajo del 20%, entonces saca el 55% de los votos, sin duda alguna, porque algo desde el punto de vista humano está interfiriendo el elemento técnico que debería ser absolutamente confiable. No podemos ser cándidos
No podemos ser ingenuos frente a la posibilidad real de que haya manipulación en el proceso final de elección en Venezuela. La situación es la siguiente, ¿cómo ahora vamos a llevarle tranquilidad a la gente? ¿Cómo se le lleva tranquilidad a la gente? La justicia reacciona a 4 días de las PASO, recién a 4 días de las PASO, para empezar a conocer qué es lo que está pasando después de varias pruebas que se realizaron y que no funcionaron. Y vas a saber después si es que funcionan y si nos vamos a enterar que funcionan. Básicamente, ¿por qué se contrata una empresa con esos antecedentes? ¿Por qué a meses de las elecciones se contrata una empresa con antecedentes que son verdaderamente tremendos como los que estamos viendo? ¿Por qué crees, Adrián? Mirá, yo, la verdad es que lo primero que se me viene a la mente es pensar en el año 1946, ustedes se van a acordar, la fórmula Perón-Quijano con Tamborini y Mosca, se estaba discutiendo una dicotomía que era Braden o Perón. Detrás de la fórmula Tamborini y Mosca estaba Estados Unidos, ¿sí? Y hoy en día yo puedo decirte que la dicotomía es FMI Fernández. ¿Vos crees que Smartmatic responde a esa lógica? Yo te puedo decir que en 1946 una de las premisas fundamentales del peronismo fue la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Hoy estamos defendiendo las mismas 3 cuestiones. ¿Sí? Esto no ha pasado hace tantos años que no tenemos memoria de que estemos discutiendo si vamos a tener una elección segura y transparente. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo puede ser que hace 30 días tendrían que haber presentado el software y no está presentado? Claro, esto es escandaloso. En el 2015 contrataron a Cambridge Analytica y hoy sale en todos lados lo que era Cambridge Analytica y cómo actuó en la Argentina. Y ahora Smartmatic, ¿crees que responde a esa lógica? Yo creo que sí, que está preparado. Es decir, uno tiene todo el derecho a sospechar. Porque ¿por qué aparece Smartmatic contratada sin licitación por el correo argentino? ¿Por qué la urgencia? ¿Y por qué esa empresa, digamos? Hagamos hincapié en la empresa, digamos. Esa empresa que está casualmente sospechada. Es decir, las elecciones, que es el momento donde se expresa la voluntad de los ciudadanos, se condensa ahí, justamente traer una empresa claramente bajo sospecha, que fue... incluso este gobierno no reconoce al gobierno de Venezuela porque las elecciones fueron fraudulentas, y casualmente trae una empresa que colaboró con el fraude para una elección, no lo probó en una de medio término, no la probó en las provinciales, no permite ver el software. Explicamos, ¿sí? ¿Para qué los partidos de la oposición? Todo, porque Consenso Federal de La Baña y Frente con Todos, el nuestro Frente, también lo está planteando. ¿Por qué generar esa duda? ¿Por qué la duda? Vos es que le planteamos a la gente en Venezuela, digamos, quienes nos están haciendo el trabajo, a los camarógrafos, le pedimos por favor que tomaran una imagen de Smartmatic y nos dijeron, no está más Smartmatic, porque justamente su directivo dijo que habían abultado elecciones, que habían hecho fraude en elecciones en Venezuela. Es decir, se tomaron el palo de Venezuela. ¿Y dónde están ahora? ¿En la Argentina? ¿Esto es lo que van a controlar en las PASO? Dale, el segundo diputado de la oposición que consultamos. El proceso electrónico o el proceso manual es fiable en la medida en que todos los actores tengan control de todos los procesos. Que cada actor tenga un testigo en la mesa electoral y cada actor tenga una copia del acta que se elabora en la mesa electoral, y que esa acta que se transmite es idéntica a la que debe llegar al centro de cómputo, donde esa acta que fue levantada en la mesa debe coincidir expresamente con la que fue transmitida. Okay, de lo que estamos hablando, viene a mi memoria las elecciones que se realizaron en abril del 2013, donde participó Enrique Capriles Libertador, donde muchas personas, muchos medios también, dijeron que el proceso no fue fiable. Bueno, porque había algunas mesas en las que se presentaba una inconsistencia, pero las mesas en las que no pudimos probar la inconsistencia con la elección de Capriles versus Maduro fue porque no teníamos la copia del acta, porque no teníamos testigo en la mesa. Y allí, al no tener testigo en la mesa y al no tener copia del acta, se puede producir el hecho de que alguien empiece a votar por los que no fueron a votar ese día.
Bueno, vamos a hacer un breve repaso antes de ver al técnico realmente que va a analizar Smartmatic. Recordemos brevemente a la gente qué estamos discutiendo. Estamos discutiendo que hasta la elección pasada, terminaba la elección y los que algunas fueron fiscales de mesa, los que fueron presidente de mesa, saben que había un acta exacta, el correo la transmitía al centro de cómputos. ¿Qué va a hacer Smartmatic? Y recién en la entrevista dijeron la palabra clave, manipulación. Smartmatic pone máquinas en todos los colegios para que se escanee el documento del acta y no viaje un físico, sino un documento digital. Claro. ¿Qué es lo que se sospecha? Que ese documento digital puede ser manipulable. ¿Y esto por qué se sospecha? Porque Smartmatic dio pruebas frente a todos los espacios políticos y también ante la justicia electoral y no pudo responder las inconsistencias que tiene ese software. Uno googlea el software que usa Smartmatic y aparece en Google 34 fallas que tienen. Con lo cual acá, olvídate de que no pasó nada en Venezuela, no pasó nada en Filipinas, olvídate de otros antecedentes, que lo conoce Bullrich, que lo conoce Aguad, olvídate de todo eso. Lo traen acá, genera un procedimiento nuevo para una elección, lo pone a probar y no funciona. Ariel. Vos fíjate que un mes atrás vos preguntabas en la justicia qué pasaba con esto y te respondían: no es cuestión nuestra, esto pasa por el Poder Ejecutivo, es escrutinio provisorio, nosotros no intervenimos, nosotros intervenimos después en el recuento final de los votos, así que no tenemos nada que responder al respecto. Sin embargo, el escándalo fue tan grande, fue creciendo tanto, respaldado por toda la oposición, digamos, el nivel de escándalo fue difundido por todos los medios, como decía antes Pablo, que ahora, a 5 días de la elección, tenés 2 resoluciones, una de la jueza federal María Romilda Servini y otra de la Cámara Nacional Electoral, dándole órdenes al Poder Ejecutivo diciendo: queremos respuestas previas a la elección, porque acá va a haber un escándalo si, llegado el momento de hacer el recuento provisorio de los votos, hay una manipulación de la información, que es lo que está denunciando hoy la oposición antes de la elección. Entonces le dicen: antes de que haya un escándalo, queremos respuestas. Cuando hace un mes atrás te decían: esto no nos corresponde, no tiene que ver con la justicia, sino que tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio del Interior, que es parte del Poder Ejecutivo Nacional. Déjame te agregar algo, Tomás. ¿Por qué juegan con esto? Porque dicen que, lo que es técnicamente cierto, que el recuento provisorio no es válido. No es válido hasta ahí nomás, porque el domingo a la noche, el lunes a la mañana, los diarios te cuentan eso. Claro, te cuentan eso. Y los climas es válido electorales, comunicacionalmente, lo que quiere Durán Barba. Barba. Obviamente, por eso lo que dice Ariel, la justicia no intervenía porque decía: mira, esto no es oficial. Bueno, hacemos un cierre, por favor, Adrián. Claro, es importante destacar que no solamente la manipulación en la transferencia de los datos, sino que una vez que vos convertís, cuando vos escaneás, lo que hace el sistema es convertir un número que está hecho a mano en binario. Entonces lo convierte como si yo te dijera un código ASCII. Entonces ellos pueden tener la información previamente de la estadística de cómo viene la elección. Está clarísimo. Sí, al momento de ahí. Ahora, dejar en claro una cosa, que se tiene que apartar a Smartmatic de esta elección y que si esto no ocurre y la justicia no lo hace, esta es una cuestión de gravedad institucional y se puede proceder directamente por per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, es una cuestión que se tiene que frenar y no puede ocurrir que esta empresa intervenga el domingo en la elección. Oscar, 2 segundos. Tiene que acatar el gobierno la resolución de la justicia y separar Smartmatic. Perfecto. Separar Smartmatic. Tan preocupado está el gobierno por la volatilidad de los mercados. Pensemos qué sucedería si hay 2 visiones sobre el resultado de este domingo. Tremendo. Y pasan 2 meses hasta que se sabe quién ganó. El gobierno, que está tan preocupado que los mercados no se sientan inestables, ¿cómo actuaría? Bueno, vamos a escuchar la última parte, que tiene que ver con un técnico justamente que habla de sistemas, se metió en el origen de Smartmatic y esto decía: dale. El cambio del voto al voto automatizado ocurrió en Venezuela a raíz del referéndum revocatorio de Hugo Chávez Frías en el año 2004. De hecho, cuando se decidió la mesa de negociación y acuerdo que la situación venezolana política debía resolverse con unas elecciones, inmediatamente el régimen empezó a buscar la manera de controlar el sistema electoral. Y ese control del sistema electoral no podía ser de otra manera, sino cambiando lo que nosotros hasta esa fecha teníamos como un sistema que era completamente confiable para todos los venezolanos. Se montó una licitación, se fabricó una empresa llamada Smartmatic, porque Smartmatic no existía como empresa electoral en el mundo. Tal vez ustedes no sepan, pero aquí nosotros utilizábamos un sistema que funcionaba perfectamente, habían unas boletas
unas hojas bastante grandes de votación en donde uno establecía su opción para el caso electoral, y ese sistema, que era una compañía llamada Indra, leía el resultado y transmitía el voto que había emitido el elector hacia el centro. Las auditorías eran simplísimas porque todos los votos quedaban en papel. El cambio se dio como consecuencia de que teníamos que cambiar un sistema que era perfectamente transparente por un sistema que pudiéramos controlar. Un software completamente cerrado, nadie sabe qué es lo que hace ese software. Nunca supimos cuáles eran las especificaciones técnicas. Lo cierto es que a partir de ese entonces las elecciones en Venezuela cambiaron de un sistema que, como les digo, era perfectamente transparente a un sistema que fue, a nuestro juicio, fraudulento. En otras palabras, ellos pueden agarrar y hacer cualquier cosa, cualquier proceso dentro de las máquinas de votación y, en consecuencia, dar eso como resultado válido. Entonces, ¿por qué se seleccionó Smartmatic? ¿Fue una selección técnica o política? Mira, a nuestro juicio, después de tantos años, estimamos que la elección fue política. Nosotros decimos que las máquinas están cambiando los resultados en el medio del camino, a través de procedimientos técnicos que no hemos podido constatar ni verificar. Esa es la situación de la gente que va a tener en sus manos la próxima elección, las próximas PASO, y en eso está también el futuro del país, básicamente. En ellos, en lo que vayan a decir, está el futuro de nuestro país y el futuro de la elección, digamos. Básicamente está muy turbia la mano, está muy enrarecido, está muy oscura la mano, y además de eso se lo ve muy nervioso el propio presidente, se lo ve como fuera de eje. En 2015 el presidente seguía como un eje muy claro y el resto de sus candidatos también lo eran. Era como una cuestión muy prolija, verdaderamente se notaba eso. En 2015 se notaba que había un eje discursivo, pero además de lo discursivo, lo gestual. No había enojos, eran amigos de todos y justamente llegaban para cambiar el país, para el diálogo, para ser comprensivo, para estar entre la gente. De hecho, se cambió hasta la propia disposición de cómo se daban los discursos. Cambiemos, interactuaba con el público, se entremezclaba en el público, no solamente Mauricio Macri. Bueno, ahora es lo único que le ha quedado a Cambiemos. Pero de ahí en adelante han perdido los gestos, han perdido el discurso, han perdido el eje. Esto decía hoy el presidente Mauricio Macri. Escúchalo. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más. Quiero decirles que sorry por el carajo, pero fui un poquito. Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Y acá estamos. Hoy estoy acá. Se quiere mostrar tranquilo, pero evidentemente que no lo está. Está sobrando a la gente, hace el topollillo como hacía Riquelme. Riquelme lo hacía justamente para sobrar a la gente, al público, para que le dijeran, ¿y ahora qué dicen? Bueno, esto es Mauricio Macri hoy en campaña, está absolutamente desesperado y es por eso que decidimos pasarte ese informe sobre Smartmatic, porque esa desesperación puede llevar a cualquier cosa. En un ratito vamos a empezar a analizar ya con 2 especialistas, 2 amigos, se puede decir, amigos porque uno los lee permanentemente en los tweets, en los artículos que escriben. Jorge Alperín, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Elban, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo hemos traído para analizar la situación. ¿Qué están viendo de la campaña y qué están viendo hasta ahora? Yo me preguntaba qué cambios hay, qué cambió o no cambió respecto de la campaña presidencial de 2015 y anoté por lo menos 4 elementos que me llaman la atención, que me parecen significativos. Uno es que Cambiemos hoy juega a las escondidas, que el presidente, candidato a presidente, es escondido en el distrito más importante de esta elección. Eso no lo vi jamás en mi vida. Esconder un candidato a presidente, que además es presidente, digamos. Esconderlo, eso no recuerdo, pero sí tengo presente que lo ha hecho Cambiemos en el 2017 con el candidato a senador por la provincia Esteban Bullrich.
Lo tuvieron que esconder porque sus apariciones públicas generaban mucho rechazo y lo reemplazó de algún modo la Vidal porque era la que traccionaba el voto. Sentía vergüenza, ¿no? Vidal de su candidato, ¿no? Era impresionante porque hasta las caras de Vidal ante la respuesta de Bullrich en ese momento eran como de vergüenza. Exactamente. Bueno, ese es un rasgo, ¿no? El esconder un candidato como un hecho completamente nuevo. Otro rasgo es la peronización de la oferta electoral. Macri en 2015 fue con lo puro pro, Michetti, Macri Michetti. Hoy aparece con Pichetto, es decir, apela al peronismo al que defenestró hablando de la decadencia de los últimos 70 años, etcétera. Necesitó de un peronista para convocar, para que no se le vayan tanto el voto. Esto es un segundo dato muy importante, sobre todo después de que en casi 10 provincias la derrota de Cambiemos fue por paliza. Sí, vos sabés que hablaste de Pichetto y claro, por lo menos no lo toman las cámaras, siguen tomando a la gente del PRO, lo veo a Santilli, lo veo a Lustó, lo veo a Peña, pero no se lo ve claramente a Pichetto en primera fila. Es como que ahora lo han mandado a guardar. ¿Qué pasará con Pichetto? Bueno, lo que pase con Pichetto no sé, me parece que es una elección puramente de campaña, no creo que le vaya a dejar, aunque digamos... A ver, todo va a depender de qué pase con la elección en general. Sí, claro. Pichetto podría ser alguien con muñeca como tiene para manejar las cosas en el Congreso cuando tiene que meter la reforma previsional y la reforma laboral, que son dos planes centrales en la política de Macri, de un Macri reelecto. Fuera de eso es muy difícil predecir qué puede pasar con Pichetto. Pero no solo pasa con Cambiemos esta oferta al peronismo, sino también la tercera fuerza está integrada por gente que trabajó en el gobierno kirchnerista, es decir, Lavagna, Urtubey aliado kirchnerista. Sí, claro. Todo se desprende de lo mismo, digamos, básicamente. Lustó es mostrado en la capital y en la provincia, incluso por Vidal, y Lustó es el ministro de la 125. Es decir, que toda esa construcción que se hizo del kirchnerismo y el peronismo como la decadencia, resultó ahora como en un vacío de ese relato, porque tienen que apelar a esos mismos que han defenestrado. Claro, absolutamente. El tercer punto que yo veo es que cuando uno mira quiénes son las dos figuras con más atracción de voto en las principales fuerzas, son mujeres. Cristina y María Eugenia Vidal son las que más traccionan votos. El prestigio de esas dos mujeres, el capital político, digamos, de esas dos mujeres es notable, es extraordinario. Ningún hombre las iguala en atracción de voto, en un contexto en que el feminismo viene dando avances muy grandes, en un contexto en que hay muchas voces femeninas que tienen una influencia notable en la sociedad. Desde ya, por supuesto, y desde hace mucho, las referentes de los derechos humanos, Eve Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, pero también en la grieta están las mujeres. Está Carrió, que paradójicamente está callada, está en silencio en estos días, un poco por el peligro de que sea piantavoto, digamos, ¿no? Hay muchos callados en estos momentos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaba reflexionando un poco en lo que decía mi tocayo, y un tema muy importante me parece clave es que el marketing, el rey está desnudo. Digamos, Macri empieza a mostrar de alguna manera su desesperación en el marco de que el marketing no ha logrado la manipulación, que empezó en el 2015 con Cambridge Analytica, digamos, ¿no? Y que continúa hoy también con un software que pretende de alguna manera estirar lo máximo posible esta manipulación que la sociedad argentina ha sufrido durante los últimos 4 años. Yo creo que el voto específico del 2015 era una mezcla, si se quiere, de gorilismo histórico de la Argentina, que siempre tuvo el 20-30%, digamos, pensemos en el 74. Un tercio de la sociedad. Un tercio, efectivamente. Perón ganó con el 63, había un 30 y pico que no votó a Perón en ese momento. Había un tercio. Ahora, hubo un 20% que fue engañado por el cambio, en el marco de un fraude de la voluntad popular. Si yo le digo a la gente que voy a hacer 5 cosas y hago exactamente lo contrario, ahí hay un fraude que de alguna manera, alguna vez vamos a tener que repensar como sociedad. No es que no lo pudiste hacer, sino que hiciste todo lo contrario. No, lo contrario, digamos. Se dijo que se iban a hacer unas cosas y se hicieron todas las cosas necesarias para que el 1% de la sociedad argentina, el 5% como mucho, se enriquezcan. Que son 3 sectores, el sector agrícola, el sector financiero y el sector minero.
Claro. Esos 3 sectores donde curiosamente los CEOs tienen más inversiones, entre ellos Macri, son los únicos que han crecido en estos años. Ahora, el marketing se acabó. Y esta desesperación muestra esa finalización de la municipalidad. Saben que pierden. Sí. Bueno, eso te quería preguntar a los dos, Jorge. Sí. La descripción que hace y la que comparto, casi que da como razonamiento inevitable que este gobierno perdió la elección. Ya saben ellos que perdieron. La sociedad sabe que ellos perdieron. El tema es por cuánto. Porque el cuánto... ¿Están seguros lo está diciendo eso? Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, ellos saben que pierden. Además, no hay ninguna encuesta, ni las de ellos, que les dan un ganador. Yo no me doy cuenta por la encuesta, me doy cuenta por los gestos de ellos. Y la desesperación lo veo muestra como abatido eso. a María Eugenia y a Macri, ¿no? Es más, a ver, una periodista, quiero que veamos esto ahí porque me parece que es clarificador. Una periodista cuenta al aire en un canal de televisión que Macri le confesó que teme ir preso, que tiene miedo de ir preso. Una periodista dijo esto, una periodista que inclusive es afín al gobierno, al oficialismo. Fíjate lo que decía, dale. Macri tiene 92 causas que le esperan. ¿Qué es lo que pasa? Hay una asociación aquí entre el poder y las causas. Vos tenés que tener el poder para más o menos controlar esas causas. Macri tiene, tengo entendido, 92. 100 y pico de causas. 92 son las que están en el estudio del abogado que lo maneja, y de las 92 hay 5 o 7 que son delicadas. Si perdés el poder, todas son delicadas. ¿Entendés? Claro. Me parece. Bueno, la última vez que hablé con él me dijo que él tiene miedo de ir preso. Si pierde. La última vez que hablé con él me dijo que él tiene miedo de ir preso. Si pierde. Recordemos que la familia Macri estuvo al borde del preso todos por el contrabando con Sebel, y que cayó la Corte Suprema menemista por esa causa, porque cajonearon esa recusación que había hecho la familia para no ir preso. Hasta ahí eran empresarios, no eran políticos. Digamos. Efectivamente, bueno, evidentemente ese miedo que tiene el actual señor presidente tiene bastante razón de ser, entre otras cosas porque ha inventado causas judiciales por las cuales, por ejemplo, el dueño de este canal, entre otros, están presos, digamos. Hay gente presa por causas armadas en Comodoro Pi, en connivencia con el Poder Judicial y medios hegemónicos. Y eso en algún momento va a quedar en claro en la sociedad. Jorge. Yo creo que justamente a propósito de esto que acaba de decir Jorge, el cuarto rasgo que yo veo de novedad es que es la primera elección presidencial con presos políticos. Es decir, es la primera vez que se elige un presidente manteniendo presos políticos, sabemos todos, Milagro Sala, Amado Boudou, Delía, Fernández Teche, Julio Devido. Hay una cantidad de presos políticos, y esto también muestra, y tiene que ver con los temores de Macri, cómo Macri convirtió la política en un hecho policial. Es decir, la política tomó la forma, bajo el macrismo, con su uso de los recursos judiciales para perseguir a los adversarios políticos, tomó un carácter de hecho policial la política. Y me parece que en ese contexto que ellos mismos armaron, el miedo ahora es muy grande, ¿no? Creo que, sin embargo, llama la atención que toda la imagen negativa de Macri no tiene que ver con la idea de la corrupción de Macri, o por lo menos no tiene mucho que ver con eso, ni siquiera con las acciones políticas de persecución y de censura que vino ejerciendo estos 4 años, sino con la crisis económica. Es como si quedara muy segmentada las razones por las cuales se rechaza hoy a Mauricio Macri. Crisis que parece sesgada la interpretación pública a un fracaso y no a que es a propósito. Sí, ahí está la vieja discusión y que hay que ponerla sobre la mesa. Vinieron a hacer esto que hicieron. Vinieron a hacer esto que hicieron. A enriquecerse con las tarifas de empresas que son de ellos. Y hay pequeños sectores que en estos años han crecido mucho. Es curioso que solamente un 3% de la sociedad se ha enriquecido y un 98% se ha empobrecido. Bueno, de hecho, los patrimonios de los funcionarios son claramente el claro ejemplo de lo que estamos hablando. Claro, pero si todavía estamos discutiendo sobre la incertidumbre de si Macri puede en última instancia en el balotaje imponerse, si todavía tiene chances, es porque quiere decir que no estaban tan errados en su plan político y económico. Es decir, que
podría darles resultado. Mi deseo, por supuesto, profundo. No, lo que sé, no. pero además yo no creo que tengan chances. Pero Claro, no importa, al margen. pero digo, están ahí, en la competencia. Hay un tercio de la población argentina que les pertenece. Si superan el digámoslo. 30% es porque, Es un porque piso, todavía siguen muy fuertes. efectivamente, un piso muy fuerte. Vamos a Sí, escuchar pero- a María Eugenia si les parece, ¿puede ser? María Eugenia Vidal dijo lo siguiente. Hizo una metáfora realmente me parece que tremenda respecto al Frente de Todos con la tragedia de Once. Utilizó justamente el tren de Once con lo que es hoy su oposición, digamos, fíjate. Para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de Once. Para atrás es que te pase la tragedia de Once. Para atrás es que te pase la tragedia de Once. Tratan de meter miedo con lo que se viene. Supuestamente se viene un país de violencia, supuestamente se viene un país sin control. Esto es lo que dice Bullrich, el propio presidente, María Eugenia Vidal. Fíjate lo que acaba de pasar, dale. En el Bajo Porteño atacaron la camioneta de Spert. Hace un ratito nada más se dirigía a un canal colega para dar una entrevista y así fue atacada la camioneta de Spert. Todavía no se sabe bien qué tipo de proyectil han utilizado aquellas personas que justamente atacaron la camioneta. Están en estos momentos por iniciarse las pericias, evidentemente. Estaba por dar una entrevista a Spert. ¿A quién le compite más, Pablo? ¿A quién le podría sacar votos? Es una discusión interesante, Tomás. En principio yo creo que lo de Spert no es tan interesante a quién le saca votos, sino hasta cuándo lo sostiene. Sí. Porque el que vota Spert en esta elección, en agosto, sabiendo que no es competitivo, está dando una expresión de voluntad muy clara de juicio de valor respecto a las ofertas importantes. Claro. Es un poco caprichoso, y esto creo que le quería preguntar después a los dos Jorge, no dejarse llevar por la tentación de que un resultado corto, 3-4 puntos de ventaja de los Fernández sobre Macri, como marcan las primeras encuestas, sea un mal resultado, porque no está tan claramente expresado, ni analíticamente, ni mucho menos casuísticamente, que esos votos que no van a ninguna de las dos fórmulas se reordenan en beneficio de uno en detrimento de otra. Por eso digo lo de Spert, yo creo que el problema de Spert para el gobierno ya lo genera por el hecho de estar en el cuarto oscuro. Bueno, así quedó la camioneta de Spert, de esta manera quedó, fue agredida. ¿Ustedes se imaginan la situación que se hubiera planteado con otro gobierno, el que sea, lo que hubiera hecho el Cambiemos? Hay que esperar ahora. ¿Qué iba a decir Patricia Bullrich? Es gravísimo que un candidato previo a las PASO, días antes de las PASO, tenga que sufrir esto que sufrió y merece el más absoluto repudio en el sistema democrático. Me llama mucho la atención que un candidato que en los últimos días ha sido amenazado sistemáticamente por el oficialismo no tenga una custodia. Primero ¿no? lo intentaron bajar, digamos, ¿no? No la tiene Fariña la custodia. Sistemáticamente. Leo ¿no? Fariña y debe tener que varios. se haya permitido un atentado de esta característica que por los... No sé si son piedrazos o balazos, realmente merece un repudio absoluto. ¿Por qué crees que se ha permitido? ¿Por esto o por la No, yo negligencia? lo que creo es que evidentemente, quien haya sido, no importa, lo que quiero decir es que es gravísimo. Que un candidato a presidente, previo a las PASO, 4 días, sea agredido de esta manera, merece el repudio. La parte siempre es un mensaje, ¿eh? Es un mensaje. Siempre es un mensaje. Esto no es un loquito, un suelto. Siempre es un mensaje. Siempre es un mensaje. Yo querría que no nos distraigamos respecto de otra cosa. Si Cambiemos todavía da pelea y todavía hay una cierta incertidumbre, sin duda, por el resultado final de estas elecciones, también tiene que ver con que han habido cambios en la sociedad argentina que no fueron interpretados inteligentemente en su momento. Es decir, procesos de cambio que tuvieron que ver con una mayor individualización, con un desprecio por el Estado, por una segmentación de clase y tensiones y odios hacia los de abajo que recibieron algún tipo de derechos que no son reconocidos como derechos, sino como beneficios. prebendas. Quiero decir
pensemos que hay una porción del público, junto con ese público cautivo de la derecha que mencionábamos, hay otra porción de público más errática, indecisa, con voto cambiante, que ayudó al 54% de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 y después ayudó a Macri en el triunfo de 2015. Ese grupo está permeado por cambios que se produjeron en la sociedad argentina y que, si no son debidamente interpretados, van a marcar límites para la gestión de un gobierno popular. Me parece que no hay que distraerse sobre eso. No se vayan, nos vamos a ir a la tanda. En un ratito te mostramos por qué Mauricio Macri no puede ir a un debate, por qué Mauricio Macri llegó y mintió e hizo todo lo contrario a lo que iba a hacer. Estamos viviendo realmente hoy en un país violento. Y ¿sabes qué? Tanto Smartmatic como las situaciones que se viven de violencia, el propio presidente asusando e insultando, coreando y haciendo los mismos gestos que a Riquelme, lo que está haciendo es generar eso, es violencia. Está tratando de que haya violencia en la elección. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.